Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez, conductora y directora del programa Entérate con Leslie. Estamos en el segundo bloque de análisis jurídico en esta edición extraordinaria de nuestro programa a través de nuestras redes sociales. Sintonízanos a través del Facebook como enteratedigital.p y YouTube y Twitter como Entérate con Leslie TV. Estamos en una edición extraordinaria y analizando un caso importante que ha sido notificado al Estado peruano, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Azul Rojas Marín versus Perú, por violación de derechos humanos contra una persona perteneciente al grupo del LGBTI. Tenemos en un enlace en vivo telefónico con el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, un experto internacional en derechos humanos, ex vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Muy buenas noches, embajador. Muchísimas gracias por este enlace telefónico con el programa Entérate con Leslie. Hola. ¿Aló? ¿Cómo está? Por un momento pensé que lo había perdido, pero está acá en vivo el embajador. Muy buenas noches, embajador. Buenas noches, encantado de saludarte. Muchísimas gracias por habernos dado un espacio en estos momentos para comentar en breve esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opinión le merece, señor embajador, esta sentencia que ha sido considerada como histórica para el Perú, que encuentra responsable al Estado peruano por violar derechos humanos de personas con una orientación sexual distinta? Sí, cómo no. Bueno, en realidad no es la primera vez que veo un caso justamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He estado en puesto diplomático en Costa Rica y he tenido oportunidad de asistir a varias audiencias, incluso de casos peruanos, como el de Carolina Loaiza, Tamayo, sí. la hermana. Y sin embargo, puedo comentar que en el caso para toca analizar, es indudable que el Estado peruano violó el derecho a la libertad personal de la señora Rojas, Marín. Marín, Azul. y pues debido a que su detención se basó en motivos discriminatorios, deviniendo obviamente en ilegal y arbitraria esa decisión. A partir de ahí, estimo yo que los argumentos de la Corte son el punto de partida a partir de ese punto. Y sin duda también de la sentencia que dio. Por supuesto. Embajador, usted tiene una amplia experiencia en el tema internacional de derechos humanos y yo le quiero hacer algunas preguntas concretas que se desprende de la misma sentencia. Por ejemplo, yo no puedo generalizar que todos los jueces, todos los fiscales no conocen el derecho internacional de los derechos humanos, porque hay jueces, fiscales muy probos y muy entendidos en la materia. Lamentablemente, el caso llegó a las manos de una fiscalía y de un juzgado que no no asumieron, digamos, o no adecuaron sus actuaciones judiciales respecto a los estándares internacionales de derechos humanos, o por lo menos la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El juez prácticamente se niega o se negó, ¿no?, a reabrir la investigación que le solicitaba la Comisión Interamericana por el delito de tortura, porque consideró de que las investigaciones que ya se habían realizado tenían autoridad de cosa juzgada. Por eso hizo caso omiso a la recomendación de la Comisión Interamericana, porque dijo que era una recomendación
más no una sentencia. Dígame, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, si bien es cierto, no son sentencias, pero ¿tienen o no un impacto en el cumplimiento de las obligaciones de los estados frente, ¿no?, a derechos humanos? La respuesta es tajantemente sí, pero, y aquí ve el pero, muchos países, quizá la mayoría en América Latina, no cumplen con estas recomendaciones. Entonces, eso se motiva a que se vaya ya no a otras instancias, sino a la media, a la difusión por los diarios, por los medios de prensa, del incumplimiento de los estados, para ver si hay lugar a que se produzca esto. En este caso es tan joven la sentencia que tiene apenas 2 días, esperemos que se cumpla. En realidad el hecho se produjo hace 12 años. Así es, no 2008. Exactamente, y no importa con qué gobierno, porque el responsable es el Estado. No los gobiernos, no, los gobiernos no son. Así es. Entonces, en este caso, yo diría que hay un desconocimiento de nuestros operadores jurídicos del país, y esto está básicamente referido a que no conocen los tratados internacionales en general y de derechos humanos en particular. Hay, pues, a mi juicio, una falsa lealtad a nuestra legislación doméstica de jueces, abogados, fiscales, cortes nacionales, etcétera, en general de operadores jurídicos. Y ese puede ser el principio del problema en general frente a los fallos de los tribunales de derechos humanos, tanto interamericanos como mundiales. Yo voy a rescatar lo que acaba de decir en estos momentos, embajador, porque usted lo ha resumido en una expresión contundente: falsa lealtad a nuestra normatividad por parte de quienes administran justicia. ¿Qué cosa nos quiere decir con falsa lealtad? Que no lo cumplen, que le sacan la vuelta, ¿no?, que emplean sus criterios, más no lo que realmente manda la norma y manda los estándares. No, en realidad lo que quiero decir, y una vez lo dije hace años en una conferencia ante abogados, y algunos se pararon incluso y se molestaron por la afirmación que acabo de hacer. Y es que en realidad hay un desconocimiento de los operadores jurídicos sobre los tratados internacionales en general y sobre la problemática internacional en determinados campos, especialmente en el campo de los derechos humanos. El Perú es signatario de todos los tratados de derechos humanos. Claro que sí. Y más aún, son 147 tratados en general, no solo de derechos humanos, de los cuales es signatario del Perú. Pero estoy seguro, y lo digo con cierto pesar, de que nuestros abogados y nuestros jueces, nuestros operadores jurídicos, desconocen realmente el contenido y el alcance de estos tratados, que están hechos para proteger a las personas y no para atacarlos o para judicialmente crearles problemas. Por el contrario, a mayor abundamiento en la protección, mejores para la persona humana. Embajador, o sea, quiere decir, en realidad, en estos últimos años, o a ver, digamos, últimos 20 años, se ha dado con fuerza a capacitaciones para jueces, para fiscales, policías, se han aplicado o se han creado protocolos, tenemos planes nacionales, ¿no? Pero realmente, ¿qué está pasando con nuestro sistema de justicia? Las capacitaciones que han recibido o no son idóneas o no son suficientes o falta, digamos, otro tipo de inducción
a todo el sistema de justicia, operadores jurídicos, para que puedan conocer de cerca realmente cuándo es que estamos frente a consensos internacionales, cuándo yo tengo que aplicar la norma internacional, cómo la tengo que adecuar, cómo la debo interpretar. Porque esta respuesta que da el juzgado de no abrir investigación por tortura, como le recomendó la Comisión Interamericana, a pesar de que existían demasiados indicios y deficiencias en las investigaciones anteriores, se centra en que dice que estas investigaciones tienen calidad de cosa juzgada y que no se puede violar la autoridad de cosa juzgada, ¿no? Y que es una recomendación y no es una sentencia. Entonces, ahí entramos nuevamente a una discusión ya de muchos años atrás, si una recomendación es vinculante o no para el Estado. En general, los países que tienen buena reputación frente al cumplimiento de los tratados internacionales y en el cumplimiento de sus propias constituciones, son los países que cumplen mayormente o tratan de cumplir con estas disposiciones, sobre todo en materia de derechos humanos. Sin embargo, yo quiero resaltar, por ejemplo, un caso particular. De Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, del que yo he sido vicepresidente en alguna oportunidad por 4 años, realmente, pobremente diría yo, ve no más de 100 o 120 casos al año en 3 periodos de sesiones. En consecuencia, es muy poco y realmente insatisfactorio para la protección de la persona humana que hayan tan pocos casos. Sin embargo, el Comité, por ejemplo, de Derechos Humanos del Sistema Europeo tiene una cantidad mucho mayor y realmente ayuda a sus ciudadanos comunitarios a que sus derechos humanos sean protegidos. En cambio, el sistema interamericano demora mucho en el tratamiento de los casos. Hemos visto que se han demorado 12 años para que este caso llegue de alguna manera a ser resuelto. Sí. En el caso de las recomendaciones, para efectos prácticos, es lo mismo que una sentencia. En realidad, un país se desprestigia no cumpliendo las recomendaciones, y usted pierde seriedad. Es una falta de cortesía universal y una falta de respeto a los tratados que protegen a los derechos de las personas. Ok. Embajador, finalmente, con relación a una argumentación de parte de la defensa del Estado que en mi concepto pues fue muy débil, ¿no? ¿Qué entiende usted, embajador, por recursos idóneos y efectivos? En nuestro país, si bien no es cierto, no tenemos una norma expresa que determine qué son los recursos idóneos y efectivos, podemos identificar. Sin embargo, la Corte Interamericana le dice al Estado de manera muy expresa que el Estado es quien tiene que determinar, de acuerdo a su Constitución, a su ley, qué recursos idóneos y efectivos se le puede proveer a una persona que está, denunciando una grave violación a derechos humanos, como en el caso de Azul Rojas Marín, que se comprobó que no se le facilitó ningún tipo de recurso idóneo y efectivo. El Estado contesta diciéndole de que Azul interpuso de manera extemporánea un recurso de apelación y por eso hizo un uso indebido del agotamiento de la vía interna. Tanto la Comisión como la Corte le contestan al Estado peruano de que el recurso de apelación no es calificado para el presente caso como un recurso idóneo y efectivo porque no le daba ese goce de amparo
de protección jurídica amplia a la víctima. Sí, en realidad es obligatorio el respeto absoluto a todo tipo de recursos de los sistemas de protección de los derechos humanos. Yo no sé qué prurito hay de que estos recursos son, de alguna forma, si se quiera, se toman, si no, no. No, son recursos obligatorios. Y las sentencias de los órganos representan la voluntad de los países. No son unas sentencias de carácter optativo, si me conviene la tomo, si no, no. Son de carácter obligatorio y tienen que ser cumplidas en ese sentido, ¿no? Yo lo que quería decirle es, en el mismo Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, yo hice una propuesta de ampliar a 14 jueces en vez de 7 en el sistema interamericano y de 36 jueces en vez de 18 en el Comité de Derechos Humanos, para que estos, en aras de la agilidad y de la celeridad en la resolución de los casos, sean factibles de reunirse incluso en 2 salas independientes, ¿no? Pero lamentablemente no pasó, porque hay siempre intereses especiales de ciertos países que impiden hacer las cosas de esa forma. Yo también considero que hay una falta de publicidad hacia el público en los estados de los tratados sobre los fallos judiciales internacionales. Hay una falta de conciencia sobre los órganos jurisdiccionales internacionales. La gente no sabe o se interesa poco. Y por último, porque hay una falta de educación y difusión a los agentes del Estado, le hace policía, etcétera, sobre las obligaciones del Estado en materia de la legislación interna e internacional en los casos de derechos humanos, constitucionalmente e internacionalmente. Ok, embajador, esta sentencia nos deja muchas reflexiones y una de ellas es justamente la capacidad de respuesta que los estados deben tener ante las instancias internacionales. En el presente caso y en el análisis digamos, algo rápida que efectué esta mañana en la publicación de un artículo, justamente me centraba en el tema de que el Estado tiene que replantear la capacidad de respuestas ante las instancias internacionales, equiparar recursos idóneos y efectivos con medios impugnatorios, como fue una de las argumentaciones del Estado peruano. Bueno, realmente deja mucho que desear, ¿no? Sobre todo cuando son agentes del Estado quienes están representando al Estado, ¿no? En un litigio internacional, ¿no? Eso es por un lado. Y dos, si nosotros hablamos, ¿no? Y concuerdo totalmente con lo que usted nos acaba de vertir en esta entrevista, concordamos en el supuesto de que de una falsa lealtad hacia las normas, concordamos en una falta de conocimiento y publicidad de los fallos jurisdiccionales hacia el público en general y muy especialmente a quienes administran justicia, un tema de educación que lo hemos venido reclamando hace muchísimos años y que parece y creo estar ya convencida de que todos los cursos de formación que los magistrados puedan haber tenido de repente no están resultando ser lo suficiente. Y en ese sentido, la Junta Nacional de Justicia no tiene que tomar las riendas de los temas ahora. No tiene que preocuparse sobre el fondo de lo que significa esta deficiencia que se vislumbra, ¿no? En el sistema de justicia.
porque hay que poner ya un coto a esta situación, ¿no? Hay que ya ponerle el remedio final, el antídoto para que esto no siga avanzando, ¿no? Porque no vamos a esperar otros casos para que la Comisión y la Corte Interamericana nos enmiende la plana y nos haga ver una realidad que es dura, pero pero tenemos que aceptarla. Es verdad, esto no podría estar más de acuerdo. Y en lo que hay que incidir básicamente también es en la duración de los sistemas de protección Ese es a los otro derechos punto, humanos, embajador. de tal forma que una justicia que tarda no es justicia. Por supuesto, si acá en sede interna una investigación tarda muchos años, lo cual se paran violando los plazos razonables de las cuales y nos distanciamos de los criterios que establece el propio sistema interamericano, ¿no? Imagínense una denuncia que conoce el propio sistema interamericano que dura aproximadamente entre 7 a 10 años, entre que se revisan los criterios de admisibilidad y todo lo demás, ¿no? Contando si se somete el caso a la Corte, por supuesto, está, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces esa es mi invocación a que los operadores jurídicos se informen bien de la protección internacional a los derechos humanos de los peruanos, en este Así es. caso, y que puedan utilizar esos recursos de protección constitucional a través de los tratados internacionales, que sirvan realmente al ser humano, a las personas, a los peruanos, de verdadera protección a sus recursos, a sus derechos humanos. Muchísimas gracias, señor embajador, por esta entrevista, este enlace en vivo con el programa Entérate con Leslie. Le quedamos muy agradecidas. Es la primera vez que nos contactamos en vivo con usted. Ha sido un honor escucharlo. Ha sido realmente un placer gozar de sus conocimientos, de su alta sabiduría en el tema, ¿no? Y de la invocación que usted le hace a la sociedad peruana. Nosotros vamos a recoger cada punto de su entrevista, al igual que el del experto Luis Felipe Polo, que ya son 2 entrevistas en vivo que estamos haciendo respecto al análisis de un caso que tiene que motivarle al Estado peruano y a la sociedad en su conjunto, más que una reflexión, un conjunto de acciones para hacer un replanteamiento urgente de lo que significa el sistema de justicia y de la capacidad de respuesta que nosotros como Estado tenemos que darle a los órganos internacionales. Muchísimas gracias, señor embajador, por este enlace. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el señor embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro. En breve regresamos con un ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una perspectiva que tampoco puedes perderte de vista, con el doctor Fernando Vidal Ramírez, en breve comentando el caso de la Corte Interamericana. Regresamos.